Hasta ese momento vamos a hablar de otras cuestiones de la Europa en la que vivimos y de la situación de este continente y sobre todo de lo que puede pasar de cara al futuro, y lo vamos a hacer con un invitado de excepción, Estíbaliz. Sí, un privilegio tenerlo hoy en este programa en Buenos Días Canarias, porque además viene participando en los últimos meses de distintas actividades que se vienen desarrollando con motivo del 225 aniversario de la fundación de la Universidad de La Laguna, y pasamos ya a presentarlo a Sami Nair, que es catedrático de Ciencia Política. Señor Nair, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros aquí. Todo un honor. Bueno, de hecho, como veníamos diciendo, desde el pasado mes de septiembre lleva disfrutando de una estancia en la isla de Tenerife con motivo de esa fundación, del aniversario de la fundación de la Universidad de La Laguna, donde precisamente hoy va a intervenir hablando de Europa, de esa crisis de Europa entre un nuevo orden mundial y la impotencia política. Eso es, esta noche a las 8 tenemos que hablar de este tema. Es un tema evidentemente muy importante. Agradezco a la universidad por permitirme estar con los profesores, los estudiantes aquí, y bueno, veremos, es una estancia para mí muy interesante. Y estoy muy contento de estar aquí. Porque además va a hablar de una cuestión que conoce bien, que tiene que ver con Europa y sobre todo con lo que nos espera en un proyecto europeo al que no le augura por lo pronto un buen presente y futuro próximo. Bueno, Europa prácticamente desde 2008-2010, desde la gran crisis, la crisis del euro y la elección de una línea para resolver los problemas planteados para al euro con esa crisis, es decir, la política de austeridad elegida bajo la dominación de, digamos, el eje franco-alemán, del eje Merkel, Sarkozy, después Hollande y ahora Macron. Esa política de austeridad ha hecho que la recuperación es muy difícil y la Europa se encuentra en una encrucijada. Además, dos otros gravísimos problemas han ocurrido mientras tanto. Primero, evidentemente, el Brexit, y segundo, la crisis de los refugiados. Estos tres elementos, crisis del euro, Brexit y refugiados, plantean a Europa una cuestión fundamental para su porvenir, y si no somos capaces de manejar y solucionar estos tres grandes problemas, puede que el gran proyecto europeo se acabe. Y ese Brexit es la semillita ya para la ruptura definitiva de Europa, porque hemos visto como a raíz también del Brexit ha aumentado también los partidos que quieren ser, bueno, que son anti-europeos. Sí. Entonces, ¿qué puede pasar? El Brexit es una consecuencia precisamente también de la crisis de 2008. Es decir, que el Brexit tiene que ver con los problemas planteados al modelo social europeo. La causa fundamental de movilización y de auge, digamos, de los movimientos extremistas, tanto en Europa como en Inglaterra, en Gran Bretaña, ha sido la libre circulación de las personas, el hecho de que los trabajadores polacos, húngaros, podían llegar libremente y competir en el mercado de trabajo con los ingleses. Y los partidos, tanto como en Francia o incluso en Italia, los partidos de extrema derecha se apoderaron, digamos, de este tema para movilizar en contra de la Unión Europea. Y eso tiene que ver con la crisis. Es el primer elemento. Segundo elemento que me parece absolutamente fundamental es que no hay una perspectiva europea hoy. Es que hemos tenido una perspectiva europea en los años 80, en los años 90, teníamos un proyecto. A partir de la crisis del euro, el único proyecto que los europeos tienen es salvar el euro. Pero una política monetaria no es una política global y social. ¿Qué va a pasar entonces, señor Nair, con Inglaterra si se va, que es el 20% de lo que se aporta al presupuesto Exactamente, europeo? El 20% del presupuesto, del PIB europeo, del presupuesto europeo, que es enorme. ¿Quién va a pagar ese 20%? Significa que dentro de un año, el próximo año, cuando van a empezar las negociaciones para el próximo presupuesto, habrá que encontrar dónde recuperar eso. Y noto que las negociaciones con Gran Bretaña, contrariamente a lo que se dice, no van a mal, digamos, no dañan mucho a los británicos. Por ejemplo, hace 3 semanas, cuando empezaron esas negociaciones, Gran Bretaña dijo: quiero las negociaciones de los 2 paquetes, no únicamente de lo que tenemos que pagar ahora de salida, pero también
¿cómo vamos a gestionar el futuro después de nuestra salida? Los europeos dijeron que no hablaremos de esta segunda fase, hablamos primero de su salida ahora. Y ayer aceptaron la propuesta de Inglaterra, porque evidentemente de Gran Bretaña, porque en realidad la salida de Gran Bretaña es un daño enorme para la construcción europea. Claro. Va a desestabilizar todo el equilibrio europeo y hacer del, digamos, cara a cara franco-alemán algo probablemente mucho más difícil de llevar. Por eso el presidente Emmanuel Macron está cada día haciendo propuestas nuevas para, digamos, equilibrar esa nueva relación. Con la presencia de los británicos se podía, digamos, jugar. Ahora la situación es mucho más difícil. Toda esta situación, pues de alguna manera, hace que no se vea uno de los problemas más acuciantes a los que se tiene que enfrentar y claramente la Unión Europea, que tiene que ver con ese movimiento de personas que es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Se dijo en Europa que nunca volvería a pasar algo similar, sin embargo está pasando, y aunque hubo un primer paso positivo en principio, luego todas estas personas han quedado olvidadas en centros de internamiento y no se está haciendo nada serio, ¿no? Mira, hay que restablecer un poco la verdad. Es que antes de los años 90 había enormes movimientos de poblaciones, pero no se podían ver porque no teníamos una política común, no existía Schengen. Entonces la gente podía llegar en Italia, en Francia, en España, sin que eso se pueda, digamos, definir. Y los movimientos siempre han sido importantes, no han aumentado. Han aumentado ahora por una razón muy sencilla, la situación de la guerra en Afganistán, en Irak y en Siria. Pero eso es coyuntural. Y están aumentando y van a aumentar más en el futuro porque hay un diferencial demográfico absolutamente enorme con la África subsahariana. Enorme. Hoy, 1.000 millones de habitantes en África subsahariana, en 2030 se habla de más de 2.000 millones, en contextos de sociedades que no tienen la posibilidad de integrar a todas esas personalidades. Subrayo aquí un elemento clave, es que los flujos internos en África subsahariana son mucho más importantes que los que recibimos nosotros. Recibimos ahí como un 3,4% de estos flujos. Pero dentro de África no hay fronteras, entonces hay millones de gente que están. Es un desafío para el futuro. La Unión Europea no tiene política migratoria. El mercado europeo tiene una política migratoria. Dice, cuando necesitamos a la gente, les dejamos ver. Cuando no necesitamos, pero el cerebro europeo no existe. No hay un piloto en el avión de la Unión Europea y volvemos al mismo problema. La crisis actual es una crisis que viene por problemas estructurales y fundamentalmente porque no hay una visión política, no hay una autoridad política, no existe la Europa política. Y no podemos gestionar más de 500 millones de habitantes sin cabeza política. No tenemos una Europa política. El Consejo Europeo se reúne y ¿de qué discuten? Primero son 30 ahí, 29 ahora, y cada uno tiene 2 minutos y discuten de problemas coyunturales. La visión falta. ¿Y cuánto daño también ha hecho el terrorismo para mirar a estas culturas de otra manera, desde otro punto de vista? Para mirar las culturas de otro punto de vista. Sí, ¿cuánto daño ha hecho el terrorismo para que luego también a los refugiados los hayamos tratado de otra manera? Que piensen que nos vienen a hacer daño en Europa. Eso es un problema muy complejo, el problema del terrorismo, porque tiene que ver con también, digamos, la implicación de algunos países europeos en los conflictos de Oriente Medio. El problema grave del siglo XX y del siglo XX es el Oriente Medio. Es un foco de desestabilización generalizado y, desgraciadamente, si un día ocurra, digamos, una guerra mundial, vendrá de ahí. Es un problema muy difícil de solucionar. Israel-Palestina, descomposición de los estados dictatoriales, Siria, intervención en Irak ilegal, que ha creado un foco ahí de desestabilización generalizada. Afganistán, que no se puede solucionar. Los americanos están ahí desde casi 20 años ahora, no lo pueden solucionar. Tenemos entonces que tener una visión global de este problema. La solución del terrorismo no es solamente política. Es una solución que tiene varios niveles. Primero, Europa tiene que tener una política. Ahora bien, no la tiene porque ha dejado a los Estados Unidos
como personaje central, como actor central ahí. Y segundo, hay desacuerdos gravísimos entre los europeos sobre este tema. No estamos de acuerdo con Alemania, por ejemplo, o con los Países Bajos, los franceses o incluso los ingleses sobre Oriente Medio. La unión política, otra vez, está ahí. No hay una concepción política común. Cuando los franceses dicen tenemos que actuar, por ejemplo, en contra para apoyar a los palestinos, para los Países Bajos y Alemania dicen, nosotros ese tema no lo podemos tocar, porque tienen una relación especial con Israel. No hay una visión política, eso es el problema clave de la Unión Europea. Bueno, nos gustaría seguir charlando con usted, señor Sami Nair, pero sí es verdad que el tiempo no da para mucho más, pero eso sí, citamos a toda aquella gente que lo quiera escuchar a esa intervención que va a tener esta noche a partir de las 8 en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, con el título Crisis de Europa entre un nuevo orden mundial y la impotencia política. Señor Nair, ha sido un placer tenerlo aquí esta mañana. Buenos días, Canarias. Placer compartido. Muchísimas gracias. Buenos días.